Bueno, pues buenos días. Vamos a ir ya arrancando. Si ya se va incorporando alguien más, pues le vamos dando entrada. Bueno, aquí tenemos a dos alumnas y un alumno que ya estuvieron la semana pasada, que son Andrea, Pilar y Daniel. Y Mariano, si no me equivoco, es la primera vez, ¿no? Es nuevo, por así decirlo. No, estuve también en la anterior, ¿eh? ¿Estuviste, Mariano, en la anterior? Sí, sí. Yo apunté todas vuestras. ¿Me puedes recordar cuál era tu negocio? Una casa rural. Una casa rural Sí, pero ¿en qué zona era? en Granada, en Lanjarón. Pero no participaste mucho, ¿no? Estuviste presentando, bueno, estuvo presentando tu compañera y tú el curso y- Ah, sí, pero tú estuviste en la webinar de bienvenida. pues entonces no me ha llegado de que hubo otra clase. La primera sesión, digamos, claro, por eso me extrañaba cuando me has dicho que sí, que habías estado, digo, pues entonces fallo mío, ¿no? Pero es cierto que no habías estado en la primera que yo impartí como tal de la webinar ya teórica. Sí. Esta es la Pues segunda. el único enlace que me ha llegado para clase ha sido esta, Vale, la que pues me llegó ayer. yo lo puse en el foro, la primera, y esta segunda te ha llegado Por el por, WhatsApp. por el WhatsApp también, ¿no? Yo es que, bueno, utilizo varios medios. Bueno, pues si no te llegó el primero, pues lo siento, pero bueno, en principio lo tienes grabado, ¿vale? Pues si lo quieres visualizar, Vale, vale. Es que ¿vale? normalmente me meto en el calendario a ver, pero normalmente es que no aparece nada en el calendario. Sí, porque vale, pues voy a mirar eso, a ver qué pasa con el calendario, porque eso se tiene que ir actualizando, no sé si habrá algún problema de actualización o lo que sea. Lo miro, ¿vale? Así que muchas gracias por decírmelo. ¿Qué te iba a decir? ¿Eso que fue la semana pasada a las 9 de la mañana también? Sí, Es que me apareció algo en el calendario, pero luego desapareció. amigo, pues Vamos, entonces, que me conecté a las 9 de la mañana y vi que no había nada. pues raro, no sé si tendrías el enlace incorrecto o... Es raro. Bueno, lo tienes grabado igualmente, ¿vale? Vale, de acuerdo, gracias. Ya lo siento, pero bueno, son cosas de las tecnologías, porque si fuera todo presencial, tú llegas al sitio, yo estoy allí y no hay más historia, pero bueno. Este tipo de cosas online a veces tiene este tipo de historias. Pero bueno, vamos a dar, son 12 sesiones, o sea que vamos a tener, vamos a tener opción de, vas a tener opción de asistir a todas las que quieras. De todas formas, en la primera sesión que hicimos la semana pasada fue un poco más de toma de contacto, dimos algunas nociones generales de ecoturismo y también, sobre todo, di mucha voz y voto, que va a ser la idea también de estas sesiones, ¿no? Que podáis también interaccionar entre vosotros y vosotras y que tengáis protagonismo en ese sentido. Entonces, estuvimos prácticamente toda la sesión, fue cada uno explicando su negocio, dando su punto de vista, indicando un poquito a qué se dedicaba. Así que si el resto de compañeros que estáis aquí estáis de acuerdo, le damos un poco ese ratito a Mariano que explique, si quieres, un poquito tu negocio, ¿de qué va? Bueno, pues yo tengo una casa rural en Lanjarón, Granada. Ujú. Y pues nada, pues va bien, pero me gustaría aprender un poquito más para llevarla mejor. Claro, muy bien. ¿Y, y estás ya avanzando en el curso? Sí, ¿Cómo lo estás viendo? bien, estoy aprendiendo bastantes cosas. Vale, el ¿Sabes? curso, como estaréis observando, tiene una parte obligatoria, digamos, unos elementos básicos que hay que hacer para poder tener el certificado como tal. Y después, si queréis seguir aprendiendo y incorporando conocimiento, si os habéis dado cuenta, hay un montón digamos, de enlaces, de apartados adicionales, con formación adicional, con vídeos, o sea que es bastante completo. Y bueno, ya en la webinar de bienvenida se explicó un poco todo, el tema
de las recompensas, etcétera. Os he mandado también una información que ha habido un pequeño cambio para lo que es la parte obligatoria, en la que había que participar en 6 foros de los 12 que se van a ir colgando asociados a las formaciones que vamos a ir dando online, como esta, pero al final eso se ha cambiado. En vez de participar en esos 6 foros como tal, hay que hacer una actividad final, que ya os he indicado un poquito, os he mandado los enlaces y tal, y es un poquito lo que hay que hacer, es esa actividad final con el cuestionario final para poder obtener el certificado, que es un cuestionario de calidad, etcétera, y después pues visualizar todo el contenido y hacer todos los test, básicamente, ¿vale? De acuerdo. Eh, Esa es la parte obligatoria. Después todo lo demás, actividades que hagáis, que yo os iré corrigiendo, etcétera, pues son positivas para vuestro aprendizaje, evidentemente, y también para el sistema de recompensas, que no sé si lo habéis visto un poco por encima, pero en la webinar se explica. No obstante, todas las Sí, dudas que me vayáis trasladando, yo las voy a ir resolviendo según vayamos avanzando, ¿vale? pues Buenos te días, iba a Domingo. comentar, yo en lo del sistema ese de recompensa, a mí no me deja entrar. Sí, porque tienes que ir completando todo. O sea, prácticamente hay que hacer todo el curso para tener la máxima puntuación y según vas, digamos, completando diferentes actividades voluntarias, se te van haciendo como se te va sumando puntos. Sí, pero por ejemplo, en la página principal hay, hay un apartado que pone mi recompensa, ¿no? Sí, Que tú le das a la pestaña y se supone que entras para ver cómo va, pero yo a mí, por ejemplo, no me deja entrar, me dice que ese usuario no existe. vale. Pues lo voy a ver con la técnica, con la chica que es la técnico interna de lo que es la plataforma, ¿vale? Todas estas cosillas, como también estamos empezando, que las plataformas pueden dar algún fallito, pues voy a mirar lo que es y te comento, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Vale, a ti, Mariano. Eh, Pilar, ¿iba a decir algo? Sí, una cosita. Buenos días, Domingo. Buenos días. Mira, es que he estado viendo en la plataforma, la actividad obligatoria es una actividad que pone proyecto final, como 5 apartados, No, o esa es eso, voluntaria. Esa es esa es voluntaria. voluntaria. Es que pone proyecto final con el cuestionario de evaluación final, entonces me generaba duda si esa es la actividad obligatoria, el proyecto ese final, el que hablaba Mm. con del otro día, o no sé si No, me no, equivoco. básicamente es visualizar todo el contenido, hacer todos los tipos test, eso sí, Sí, ajá. em, y hacer la actividad final obligatoria, que es la que envié el otro día, que no sé si te ha llegado el enlace. Sí, lo que pasa es que no me he llegado a meter todavía. Vale, no te preocupes, sí, es una actividad muy sencillita, ¿vale? Vale, No os preocupéis. Y después de esto ya hacéis el cuestionario final, un poco para que también os podáis bajar el diploma, el certificado, ajá. si no Y me las equivoco, ¿eh? actividades para sumar puntos son los casos prácticos, las To- actividades... No, ¿no? bueno, sí, todo lo que te vayas Sí. encontrando, Ah, actividades vale. de Ah, cada tema, ujú. el proyecto final. El proyecto final se puede entregar por bloques o entero, pero solamente se corrige el que se entrega entero. O sea, ya lo de por bloques es un poco para facilitaros la entrega y que lo llevéis controlado, pero lo que yo corrijo es el final, Vale. ¿vale? Y lo iré corrigiendo más adelante también, ¿vale? Como acabamos de Ajá. empezar, pero bueno, participación en foro, todo esto que hagáis es bueno para vosotros y vosotras y el tema también de la recompensa, ¿vale? Que también os lo iré aclarando más según yo también vaya viendo un poquito cómo vaya avanzando y cómo va funcionando la plataforma, etcétera, ¿vale? Ajá, genial. Pues muchas gracias, Domingo. Vale, nada, gracias a ti. Bueno, chicos, si os parece, vamos arrancando con la presentación que tenemos para hoy, que habíamos puesto, vamos a darle aquí a compartir, a ver un segundito. Vale, veis el fondo de pantalla, ¿no? Vale. Vale. Vale, entiendo que estáis viendo la presentación que pone segunda sesión online, ¿no? Sí, se ve genial. Vale, perfecto. Muchas gracias. Nada. Vale, pues nada, como siempre, como somos nosotros tampoco, bueno, aunque fuéramos muchos, aunque fuéramos muchísima gente, tenéis libertad, que estamos como así en petit comité, por así decirlo, que podéis
desactivar micrófono, intervenir, o sea, desactivar, siempre me equivoco, activar micrófono. Intervenir, decir lo que consideréis, me podéis interrumpir sin problema ninguno, ¿vale? De todas formas, yo iré lanzando preguntas para generar cierto feedback, cierto debate, ¿ok? Bueno, pues como decía, hoy empezamos esta segunda sesión online. La primera se llamaba Introducción al ecoturismo, que como dije, fueron bueno, algunas pinceladas iniciales por tomar contacto, interveniste mucho en ese sentido y bueno, eso fue el inicio, ¿no? Como tal. Ya hoy mi idea es hablar, segunda sesión online de sostenibilidad de ecoturismo. Lo que yo os traigo aquí un poco es ese concepto de sostenibilidad, pero también lo vamos a enfocar a la ecología, puntualmente más al medio ambiente. No vamos a entrar mucho en el medio ambiente como tal, de normativas, etcétera, pero sí que vamos a hablar de esa sostenibilidad, esa ecología, la naturaleza en general, un poquito lanzar algunos conceptos generales relacionados con la sostenibilidad, como digo, que nos vaya sirviendo también para abrir boca de cara a las siguientes formaciones. Evidentemente, conforme vayamos, digamos, avanzando en las diferentes semanas, iremos poniendo, digamos, impartiendo sesiones más específicas, más concretas, ¿vale? También yo os animo a que comentéis también temáticas que os interese, porque yo también puedo adaptarme a lo que necesitéis, que esa es la idea también, que haya esa retroalimentación, ¿no? Lo podéis decir por el foro o escribirlo por aquí, por este chat, incluso por mi WhatsApp, lo que necesitéis, o incluso en los mensajes internos de la plataforma. Tenéis todas las opciones, ¿vale? Si queréis una formación concreta, yo estudiaré si es viable impartirla o no. Pero mi idea es también eh, como todo lo que es la plataforma tiene mucho contenido relacionado con el marketing, la digitalización, las redes sociales, digamos, posicionarse en la web a través de SEO, SEM, etcétera, y todo, y muchos otros conceptos relacionados con esta digitalización, como digo. Mi idea es dar, paralelamente, formación más asociada a sostenibilidad, economía circular, medio ambiente, innovación, asociado a la optimización de recursos. Entonces, un poquito de todo esto lo hago, cambio climático, todo esto lo hago para que haya un equilibrio, de manera que podáis aprender mucho de digitalización y también lo podáis unificar o aunar a conceptos más de medio ambiente, de sostenibilidad, que también tiene mucho que ver, evidentemente, y vosotros y vosotras incluso conoceréis más que yo con el ecoturismo, ¿no? Yo, Domingo, perdona que te interrumpe. Yo es que tuve que hacer un trabajo sobre economía circular lo que es en el ciclo de alojamiento turístico. Y entonces, pues es verdad que una de las cosas que teníamos que eliminar eran los amenities en monodosis, porque era como muy contaminante y que genera muchos, digamos, residuos, porque claro, eso al fin y al cabo son muchos plásticos que se desechan y claro, la gran mayoría de clientes pues no usa esa cantidad tan mínima de dosis ¿no? de esos productos. Así Sí, que sí, sí. bueno, pues yo es verdad que bueno, una de las ideas que inventé fue utilizar pues bueno, pues unos dispensadores que se pusieran en las habitaciones biodegradables y que a lo mejor en vez de uno para gel o otro para champú, que dos en uno, que tuviera dos en uno pues para poder aprovechar y que bueno, pues el cliente pues se pudiera, digamos, echar la cantidad que deseara y que cuando llegara la camarera de piso pues pudiera rellenar ese recipiente para que no tuviera que solamente recargar ese recipiente y que no tenga que reponer continuamente esos amenities, que es verdad que es un poco demasiado contaminante desde mi punto de vista y es algo hombre, que si se puede evitar, pues mejor. Totalmente. De hecho, yo pienso que en el turismo en general y el ecoturismo en particular, evidentemente, que tiene que estar tiene que ser más responsable con este tipo de cosas, las monodosis son uno de los grandes problemas. O sea, de hecho, es Sí. así. Sobre todo porque, y ya no solo en el turismo, sino en el día a día, en las diferentes compras que se hacen, ¿no? Em, digamos que el ser humano no descansa y por ende tampoco deja descansar el planeta Tierra. O sea que todos los días se necesita recursos, comer, todos los días se necesita fabricar plástico, envases, producir, 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 producir hasta el infinito. Y la Tierra no descansa. O sea que
Por eso es tan importante la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, de crecer, conceptos un poco Claro. que a veces son un poco engorrosos incluso para las personas que no están concienciadas, pero es que es fundamental. Ya vimos la semana pasada que estábamos utilizando más de una Tierra, más de un planeta Tierra con este ritmo de vida y vimos como el día de sobrecapacidad se alcanzaba cada año antes. El día de la sobrecapacidad es el día que hemos alcanzado en el año los recursos naturales que tenemos del planeta Tierra, ¿no? Y este año es el 24 de julio, y el año que viene será a lo mejor el 24 de junio, el siguiente el 24 de mayo, y cada año vamos adelantando un mes y nos vamos comiendo los recursos del futuro. Entonces, todo este tipo digamos, de iniciativas, como tú propones, que evite plástico, monodosis, etcétera, pues son bienvenidas, ¿no? Imaginaos también los desayunos todos los días, cuando tú vas a comerte una tostada, que muchas veces tú pides dos monodosis extra de aceite, y eso multiplicado por, yo qué sé, 50 personas que pasan por un bar, multiplicado por 200 bares que hay en un sitio, en un municipio como poco, en un municipio medianamente grande multiplicado por la provincia, por la comunidad autónoma, por España, por el mundo, o sea, imaginaos, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas son positivas, así que gracias por comentarlas. Seguramente comentaremos cosas de economía circular en esta sesión, que tengo algunos ejemplos por ahí. Seguramente también, vamos, si no la semana que viene, más adelante, pero probablemente la semana que viene abordemos la economía circular como tal y veremos que la economía circular tiene muchos elementos que van más allá del propio reciclaje. El reciclaje es lo primero que nos viene a la mente, con esas tres R, que son reducir, reutilizar y reciclar, pero hay muchas más R, hay muchas más iniciativas. Se puede ver la economía circular como un sistema integrado en lo que es la propia empresa, como un elemento conceptual a aplicar en la empresa, como una filosofía de forma de trabajar. Veremos todo ese paradigma de la economía circular que es bastante amplio. No solamente se limita al tema de reciclaje. Pero bueno, ya llegaremos a ese Sí. tema. Pues Bueno, nosotros domingos lo que utilizábamos en las atenciones eran fruta y se ponía al visitar. Nosotros, bueno, yo que estaba de práctica de formación en un ujú, hotel boutique de Córdoba de 3 estrellas. Y entonces, pues, lo que eran las cámaras de piso, en vez de utilizar la monodosis, se daba la bienvenida al cliente pues con productos locales de la zona. Que es decir, pues el vino, el Pedro Ximénez de denominación de origen Montilla Moriles, se le ponía un catavino con vino y se le ujú, ponía también una uva para acompañar y luego qué pues se le bueno. escribía como una tarjetita dándole la bienvenida al cliente y deseándole pues una feliz estancia. La verdad que era un detalle muy bonito y Ajá. original que no, como que no está visto todos los días. Y la Sí, verdad que sí, el sí, cliente sí. se iba muy encantado. Y no tiene ningún packaging, ¿no? No tiene ningún envase, ¿no? No, se Era ponía tal la cual. fruta natural en una bandejita Y la, blanca y, y que y se la copa. preparaba en la cocina y nosotras la subíamos a las habitaciones antes de que el cliente llegara para que cuando No, llegara pues se le recibiera de esta forma. ¿cómo era? ¿Boutique Córdoba era? Es un hotel boutique, se llama Hotel La Llave de la Judería de Córdoba. Ah, pues Sí, búscalo, es precioso, muy bonito. Estuve allí 3 meses haciendo práctica de formación de abril a junio. qué bueno. En este tipo Sí, de cursos nos vamos a parar mucho en este tipo de cosas, porque cada vez que comentáis algo de ecoturismo, dan sí, tantas ganas de escucharlo y de empaparte sí, del tema sí. por si lo Y puedes otra transmitir cosita que me encantan, las villas turísticas en Priego. Hay una villa que si tienes oportunidad de verla, una villa turística en Priego que es preciosa. Y creo que también trabajan sobre ecoturismo y demás. Además está enclavada en la sierra y es una pasada. Qué guay. Sí, Muy sí. bien, pues muchas gracias. Pues nada, no dejéis Nada. de comentar cosas, que todas estas cosas son bienvenidas. Para mí y para todos los compañeros, seguro. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar un poquito hablando un poco de ecología. Bueno, un poco de ecología, simplemente algunas pinceladas. La biota de la Tierra puede contemplarse como un recurso, un grupo complejo de recursos que pueden satisfacer nuestras necesidades, pero que son escasos, ¿vale? Lo que estamos hablando ahora mismo. Esto significa que dichos recursos tienen un valor determinado, son limitados y solo pueden incrementarse con el coste añadido de renunciar a algo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Actualmente, con el consumo diario de productos, estamos generando en el medio ambiente continuamente una externalidad negativa que se llama. La idea es que podamos girar o virar hacia generar una externalidad positiva. ¿Esto cómo se debería hacer? Pues, evidentemente,
Lo que pasa es que, que, por desgracia no es lo que sucede, pero en los precios de los productos debería incorporar una tasa o que, bueno, una parte de los beneficios asociados a un determinado producto deberían revertirse o, digamos, incorporarse o invertirse en la mejora de la naturaleza. Es decir, si yo genero, no sé, se me ocurre, pues aceite de oliva, tengo un cultivo intensivo, lo ideal es que sea ecológico, pero tengo un cultivo intensivo, me pagan la aceituna, si lo hago con cooperativa, a un determinado precio, o yo vendo directamente mi propio producto a lo mejor, porque yo tuviera una almazara o lo que sea, no sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, la idea es que tú a lo mejor vendes la botellita de aceite un poquito más cara y ese beneficio, ese poquito más caro que tú le incorpores, sea para generar ciertos beneficios en el propio campo, lo que sea, ¿no? Ya sea, pues, plantar diferentes plantas que puedan generar permacultura. Bueno, esto ya es un tema más complejo, pero como esto todo, ¿no? Digamos que la idea es que debemos tender a devolver a la naturaleza lo que nos ha dado, ¿no? Con estos recursos. Eso es el concepto. Deberíamos de cambiar la externalidad negativa por una externalidad positiva. Bien, en este sentido, tenemos el concepto de economía ambiental versus economía ecológica. ¿Qué son estos dos conceptos? La economía ambiental defiende lo que es una sostenibilidad débil, ¿vale? Y la economía ecológica defiende una sostenibilidad fuerte. ¿Qué son estos dos tipos de sostenibilidad débil y fuerte? ¿Y qué son estos dos tipos de economía, ¿no? La economía ambiental, básicamente, es mantener el medio natural, mantener los ecosistemas o mantener el campo, la agricultura, porque me proveen de ciertos beneficios. Simplemente porque digamos, aprovecho los beneficios que me da. Pero me da igual si le va bien o si le va mal a la naturaleza. Yo simplemente quiero obtener esos recursos. Esto es un ejemplo de servicio de abastecimiento, que ahora veremos los diferentes servicios ecosistémicos que existen. Sin embargo, una economía ecológica defiende una sostenibilidad fuerte que es, nosotros nos aprovechamos de esos recursos, de esos servicios de abastecimiento de forma sostenible. ¿Cómo? Pues también cuidando los servicios ecosistémicos de regulación, de apoyo y culturales, que ahora veremos lo que son. Digamos, un ejemplo muy sencillo. Imaginaos eh, que tú mantienes una granja lo más cuidada posible porque tienes allí gallinas o pollo, lo que sea, ¿no? Que cada vez eso es más superproducción y tal, pero bueno, imaginaos que tenéis un medio natural donde tenéis pollo que estáis criando para obtener huevos, etcétera. Si pudierais fabricar huevos sintéticos o carne de pollo sintética, pues no sé, como una impresora 3D, por decir algo, y lo tuvierais con esa forma, digamos, sintética, ya la naturaleza que mantenéis para tener ahí a los pollos al concepto de economía ambiental le daría igual. Ya abandonaría eso, le daría igual mantenerlo o no, porque ya tiene ese abastecimiento, lo tiene en otra, lo puede conseguir de otra manera, digamos, sintética. Por contra, la economía ecológica va a todo lo contrario, es decir, mantengo el medio ambiente porque me beneficio del abastecimiento que me ofrece, es los recursos que puedo obtener del ecosistema, pero al mismo tiempo me preocupo por cuidarlo para que se mantenga saludable, para que haya intercambio de CO2 de árboles con gran porte, que el agua esté limpia, que, no sé, que los animales estén bien, saludables, que no se contamine el suelo, que no se contamine la atmósfera, evidentemente, aunque la atmósfera se mueve para allá y para acá. Pero bueno, esa es la idea. No mantener solamente porque nos dé unos beneficios, sino mantener también por ética y por mantener los servicios ecosistémicos que ahora veremos qué es lo que son, ¿vale? Bien, en esta línea, evidentemente, cuanto más mantenemos algo, o sea, cuanto mejor mantengamos un ecosistema, más posibilidades tenemos de tener sumideros de carbono saludables, ¿no? O bancos de hábitat. ¿Te conocéis el concepto de sumideros de carbono y bancos de hábitat? Pues la verdad que no, nunca he escuchado ese término. La verdad que no, Nada, vale, no me suena. vale. Andrea, Daniel, Mariano, Yo tampoco lo he escuchado nunca. nada, vale. No, Daniel, me suena. No, yo tampoco lo he escuchado nunca. vale, 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 vale. Pues si queréis, echamos un vistacillo. Vamos, es muy sencillo el concepto, para que se le dan estas palabras que parecen. Digamos que los sumideros de carbono es conservar las masas forestales, pero también reforestar, ya que los bosques maduros
cuando alcanzan el clímax, no absorben más carbono del que ya absorben. Bueno, esto es un dato. Los sumidores de carbono básicamente son bosques, las microalgas que están en el mar. O sea, de hecho, muchas veces pensamos que el pulmón del planeta se dice que es el Amazonas. Realmente el pulmón del planeta son las microalgas que están en el mar, la superficie marina. Se llamaban ahora mismo no me acuerdo, pero vamos. Estas microalgas básicamente lo que hacen es intercambiar CO2 por oxígeno, ¿vale? Diatomeas creo que son. Entonces, básicamente un sumidero de carbono es, pues, sumidero que suena a un sitio donde se vierte algo, ¿no? El sumidero de carbono es zonas vegetales, o ya sean microalgas o bosques o lo que sea, o grandes extensiones de pastos que intercambian CO2 por oxígeno. Las plantas, pues eso, absorben el CO2 y lo que intercambian por oxígeno durante el día. Por la noche es al revés, pero bueno, en menor medida, ¿no? Entonces, por ejemplo, una dehesa o un bosque, vemos que cada año el árbol crece su tronco, ¿no? Las anillas del tronco te marcan la edad del árbol, etcétera, ¿no? Entonces, el tronco va creciendo, va creciendo, va creciendo. Todo ese carbono que va formando el tronco lo incorpora la planta o el árbol del CO2. Digamos que el CO2 lo transforma en carbono material sólido que se puede ver y tocar. El CO2 también se puede tocar, pero no se suele ver. Digamos, crea el material que forma el tronco del árbol, que se ha formado gracias a la incorporación de este CO2, ¿no? Pues estos son los sumideros de carbono. Y los bancos de hábitat están más relacionados a, digamos, compensaciones de diferentes proyectos. Es decir, se hace una evaluación de impacto ambiental de un proyecto en concreto. Imaginaos que se fabrica o se construye un hotel y se talan una serie de árboles. Entonces, ese hotel, por ejemplo, pues intenta a nivel de sostenibilidad participar en un proyecto de banco de hábitat de manera que compense el mal que ha hecho por un lado, participando en proyectos de reforestación, etcétera. Eso es con mis palabras. Si queréis, le echamos un vistazo a los vídeos y vemos un poquito de qué va. Decidme si se escucha, por favor. Ahora. De momento no. ¿Se escucha? De momento no se escucha nada. No se ha escuchado, ¿no? No. Vale. Este tipo de No, cosas. se ve, pero no se escucha. Sí, Eso, sí, correcto. Correcto. exactamente. Vale, un momentito. Un segundo, ¿vale? Vale. Compartir. Vale, listo, chicos. Ya lo tengo, ¿vale? Vamos allá. Depósitos naturales. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, genial. O Gracias. artificiales que absorben el carbono de la atmósfera y contribuyen a reducir la cantidad de dióxido de carbono del aire. Los océanos y los bosques representan los sumideros naturales, ya que se encargan de la extracción de CO2 de la atmósfera mediante procesos naturales o biológicos. Los océanos son considerados los principales sumideros de carbono naturales, ya que son capaces de absorber alrededor del 50% del carbono emitido a la atmósfera. En concreto, el plancton, los corales, los peces, las algas y otras bacterias fotosintéticas son los organismos encargados de esta captura. En el caso de los bosques y otras áreas forestales, el secuestro de carbono se realiza mediante la fotosíntesis. Las especies vegetales absorben CO2 de la atmósfera, almacenan una parte del carbono y devuelven oxígeno a la atmósfera. El problema de los sumideros de carbono naturales es que tienen un límite, provocando la acidificación de los océanos cuando se sobrepasa. Para apoyar y acelerar el proceso natural de secuestro de carbono, existen técnicas artificiales que permiten extraer carbono de la atmósfera y almacenarlo en la corteza terrestre. Sin embargo, estas tecnologías aún no han adquirido la eficiencia ni la madurez necesaria para afrontar los cambios radicales que exige el cambio climático, llegando incluso a producirse fugas de carbono en los casos más críticos. En conclusión, los sumideros de carbono representan una ayuda importante para frenar el cambio climático, pero no lo solucionan.
Es imprescindible el abandono de la dependencia de los combustibles fósiles y la apuesta firme por las energías renovables. Bueno, aquí varias cosas. Evidentemente, ha comentado que la fotosíntesis se absorbe CO2 y se devuelve oxígeno. Como veis, simplemente es un equilibrio estequiométrico químico en el que si te quedas con el carbono y devuelves los otros dos átomos de oxígeno, estás de oxígeno, porque el CO2 es un átomo de carbono y dos de oxígeno, pues cuando te quedas con el carbono, pues devuelves el oxígeno, digamos que es respirable, ¿no? Por así decirlo. Después las técnicas artificiales están todavía, como ha dicho el vídeo, muy incipientes, pero el tema de devolver el CO2, digamos, enterrarlo bajo tierra, por así decirlo, es un poco, si os dais cuenta, cuando uno de los grandes problemas que hay con el tema del cambio climático, del efecto invernadero, es que estamos utilizando, digamos, el petróleo que utilizamos que sacamos de debajo de la tierra, ha tardado miles o millones de años en producirse ese petróleo, digamos, y nosotros lo estamos emitiendo a la atmósfera en forma de CO2, quemándolo, etcétera, en cuestión de un siglo. Entonces, aquí lo que sucede es que la Tierra no se puede comportar de forma resiliente, que se llama. Es decir, no puede amortiguar el impacto. Es decir, si la Tierra ha tardado miles o millones de años en producir ese petróleo, ¿cómo se lo sacas en forma de CO2 y lo emites a la atmósfera en cuestión de 100 años? A nivel geológico eso es muy poco. Entonces, devolverlo otra vez a través de secuestro de carbono bajo tierra, pues es una técnica que es un poco equilibrar eso, ¿no? Si saco petróleo, pues lo devuelvo otra vez bajo tierra. Lo que pasa es que son técnicas muy costosas, muy complejas, ¿no? De hecho, no sé si habéis visto un documental que se llama, está en Netflix, si no recuerdo mal, que se llama Besa la Tierra, que es un poco de agroecología, agricultura, etcétera, y, habla o sea, se ve como en un mapa, digamos, de calor, por así decirlo, se ve como las mayores emisiones a la atmósfera de CO2 se producen, bueno, de carbono, se produce cuando se ara la Tierra, porque el carbono que está secuestrado en la Tierra, al arar la Tierra, digamos que lo liberas. Por lo tanto, lo ideal es mantener un suelo saludable, incluso o sea, con pastos, con hierba, para que se mantenga secuestrado ese carbono, ¿no? Bueno, Una un poco me cosilla, imagino, Diego, que me gustaría comentar. Mira, es que, por ejemplo, no sé si tú has escuchado las plantas de biogás. sí. Bueno, pues es un problema que es bastante serio. Por ejemplo, en mi Ajá. pueblo quisieron implantarlo. Y bueno, no solamente eso, sino también las plantas fotovoltaicas. Claro, entonces pues obviamente nosotros nos hemos opuesto porque es un problema que nos afecta a todos y que a la larga pues afecta a la economía local, a las personas que viven cerca de la planta donde se la quieren instalar. Entonces pues claro, es verdad que donde quieren instalarlo, nosotros aquí en Cabra tenemos huertas, unos campos con muchas huertas, entonces producimos sobre todo pues muchísimas hortalizas ecológicas y claro, eso es un patrimonio que tenemos ahí que es bastante bueno y que produce muchos beneficios, no solamente a los trabajadores. Y claro, es que es una medida que se está moviendo para que no se imponga en el pueblo, pero el ayuntamiento como que quiere aprobar esa implantación de la planta de biogás aquí en el municipio. Entonces, pues claro, es verdad Sí, que sí. es bastante serio. Sí, es complicado el tema porque Sí. pues sobre todo cuando tú tienes un medio natural, un paisaje, una riqueza, eso, de la naturaleza, am, pues evidentemente digamos, los beneficios económicos priman, pues es complicado, ¿no? Llegar a ese equilibrio. La verdad Eh, que no estoy muy de acuerdo porque, claro, estamos en pleno parque de la Sierra Subbética, en la entrada, y es que sería, la verdad, que muy perjudicial para todos. sí, vamos, de hecho yo estuve trabajando, tuve la posibilidad de trabajar un tiempo en Endesa en el Departamento de Sostenibilidad y lo que se hacía era aplicar esa sostenibilidad, digamos, a los parques fotovoltaicos, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros una de las cosas que hacíamos era reunirnos con las diferentes asociaciones de municipios, etcétera, y recoger las inquietudes o las quejas, los problemas que podían entender que se podía producir con estos parques fotovoltaicos. Claro, un monstruo de este tipo de empresas grandísimas de energía que proveen de energía al país entero,
muchas veces esos intereses económicos priman y se acaba instalando. Entonces lo que intentaba hacer Endesa era ser un vecino más de forma, digamos, equilibrada, de entender cuál era la necesidad del municipio, ofrecerle lo que podían, no dando dinero como tal, sino Ujú. participando en proyectos de sostenibilidad. Entonces, esa problemática, yo estuve esa etapa que estuve trabajando ahí, tuve la posibilidad de encontrarme con muchas asociaciones que no estaban de acuerdo. Entonces, evidentemente, entiendo que es un problema complejo. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una asociación de cazadores que tenían un santuario de perdiz roja, digamos, Ajá. y claro, iban a poner un parque fotovoltaico justo donde criaban la perdiz. Entonces, Endesa le quería proponer la opción de generar zonas de cría de perdiz dentro del propio parque fotovoltaico. En fin, es complicado, es complicado. Pero bueno, entiendo tu postura perfectamente porque vamos, la he vivido desde dentro. Sí, Así que la bueno. verdad que sí. De hecho, hay muchas campañas para De eliminar. todas formas, ¿qué pasa con este Sí, tipo de cosas? Que normalmente el agricultor que cede su tierra gana un buen dinero. Entonces, hay veces que están de acuerdo los propios agricultores, porque a lo mejor le pueden ganar 5 veces más que si siguen cultivando la tierra. Y a veces son personas que incluso ya están jubilados o lo que sea y les compensa. Pero el resto del pueblo tiene que estar aguantando esa contaminación paisajística, ¿no? claro, nosotros es que tenemos, bueno, aparte de la sierra, estamos rodeados de huertas. De Cabra, que es un municipio de agua y se suministra de esa agua y se utiliza para aprovecharlo para la huerta. Claro, Sí, en fin. Bueno, vemos si os parece también el vídeo de bancos de hábitat. Team que vale, genial. seas, hay un team del que somos todos. El Team Venga con los Ahorro. anuncios. Os intento poner vídeos cortos, ¿vale? 2 o 3 minutos como mucho. Imaginemos que a una empresa se le encarga la ampliación de un puerto. Para la ejecución de tal obra se produce una alteración del medio, ya que se modifica el estado inicial de la zona, generándose, por tanto, un impacto ambiental. En la nueva ley de evaluación de impacto ambiental, las acciones que generen un impacto sobre el medio deberán seguir la fórmula de la jerarquía de la mitigación. Primero, evitar el impacto. En caso de no poder evitarlo, habrá que minimizarlo. Una vez minimizado, habrá que repararlo. Y si no es posible repararlo totalmente, habrá que compensarlo. En nuestro caso del puerto, consideraremos que se ha afectado una zona de 2,5 km², afectando a una población de Manzanilla de Escombreras. A este impacto generado pendiente de compensación lo llamaremos débito ambiental. Ahora, imaginemos que la misma empresa, por algún mecanismo o programa de financiación, sponsoriza una acción de reforestación de melojo en la Sierra de Gredos. Esta acción, a pesar de poder entenderse como una compensación ambiental, en realidad no repara el daño original causado, ya que se desarrolla en una zona diferente y usando una especie diferente al impacto original. Diríamos que se ha producido una pérdida neta de biodiversidad en la zona donde se produjo el impacto. Aquí es donde entra en juego el objetivo básico de los bancos de hábitat: lograr que no haya pérdida neta de biodiversidad y, cuando sea posible, obtener ganancia de biodiversidad. El banco de hábitat pone a disposición de las empresas proyectos de preservación, mejora, restauración y conservación que comercializa en forma de créditos ambientales. Para compensar el débito ambiental generado, la empresa puede adquirir un crédito ambiental específico que compensa, tanto en superficie como en especies, la pérdida neta de biodiversidad ocasionada en el impacto. De este modo, los bancos de hábitats permiten aumentar la efectividad en el sistema de compensaciones, ya que se anticipan y crean una red de acciones de restauración y conservación en forma de créditos ambientales repartidos por todo el territorio y que podrán ser adquiridos por las empresas cuya actividad genere débitos ambientales. Los bancos de hábitat persiguen cumplir tres premisas: la no pérdida neta de biodiversidad, la optimización de la compensación del daño ambiental y la participación del sector privado en la conservación del medio natural. Vale, perfecto. Vale, pues estos son los dos conceptos que nos habíamos encontrado aquí, que consideraba importante y oportuno que lo vieran. Bien, seguimos. Em, Aquí os traigo estas tres imágenes. Os lanzo una pregunta. ¿Dónde creéis? Bueno, ¿dónde creéis? Vamos a darle entrada a un compañero, Juan Pablo. Bienvenido, Juan Pablo. Estamos aquí con la tercera o cuarta diapositiva, como quien dice. Vale, disculpa la hora. Nada, sin problema. Os comento, os lanzo la pregunta.
¿Dónde creéis que hay más medio ambiente o dónde creéis que es más necesario eh, incorporar el medio ambiente? Os lo pregunto con respecto a estas dos imágenes, ¿vale? Porque esta imagen es como la unificación de ambas, ¿no? Que es a lo que debemos tender. Pero quería reflexionar sobre dónde hay más medio ambiente o dónde es más necesario aplicar el concepto de medio ambiente. Yo es que pienso que la de la derecha, porque es que a mí no sé, me da sensación que tiene que haber un nivel de contaminación súper grande, porque se ve una ciudad muy repleta de gente, no sé, me transmite un poco de sensación de contaminación acústica, pero no solo acústica, sino en todos los niveles, o sea, Sí, 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 sí. Vale. Entonces el concepto de medio ambiente, porque claro, cuando hablamos de medio ambiente, ¿a qué nos referimos? El concepto de medio ambiente, de hecho, es una redundancia, tanto medio como ambiente es lo mismo, lo que pasa que en su momento se llegó a ese acuerdo de llamarlo medio ambiente, pero en la izquierda tenemos naturaleza, sin más, una imagen de naturaleza, y en la derecha tenemos una ciudad, que si no me equivoco es Nueva York. mm, ¿Dónde creéis que es más necesario aplicar medio ambiente, el concepto de medio ambiente? yo creo que la ciudad de Nueva York, porque claro, es que no, ahí no, es que ni se me aparece la imagen, la palabra medio ambiente, es como se me aparece otra imagen peor, Sí, sí, no está otra claro. palabra. Bueno, pues básicamente eso, básicamente la idea es que el elemento en la naturaleza, el medio ambiente, está ahí de sobra, por así decirlo, sobre todo si está saludable, ¿no? Y aquí, en una ciudad como esta, que los edificios que se han construido se construyeron a principios del siglo, bueno, a finales del XIX, a principios del siglo XX, ahí el medio ambiente, vamos, quedaba igual. O sea que, pero la idea que quiero transmitir es que para construir una ciudad de este tipo sería necesario aplicar mucho medio ambiente. A nivel de normativa, a nivel de logística, intentar que no se emita tanto CO2 a la hora de transportar los materiales, a nivel de optimización de las luces, a nivel de qué tipo de energía estás utilizando, qué tipo de coches están circulando por la ciudad. O sea, aquí tenemos un potencial tremendo de aplicando medio ambiente, digamos, o el concepto medioambiental, mejorar mucho la optimización de los recursos en una ciudad de este calibre. Sin embargo, aquí el medio ambiente, pues, hay de sobra. Entonces, el concepto medio ambiente como tal, muchas veces no es solamente la naturaleza, sino cómo hacer las cosas, digamos, de forma concreta para evitar la contaminación, digamos, evitar el uso desmesurado de recursos, etcétera, ¿no? Y la idea, evidentemente, es avanzar hacia ciudades más verdes, por así decirlo, sin abandonar, evidentemente, la innovación, la tecnología, y esto debería ser la tendencia futura, ¿no? Ciudades que sean muy tecnológicas, muy innovadoras, que esa tecnología, esa innovación, esa digitalización ayuda a disminuir el uso de recursos, como después veremos, como veremos más adelante en otras sesiones relativas a la economía circular, pero sin abandonar ese contacto con la naturaleza que creo que es fundamental, ¿no? No sé qué pensáis. Es que es verdad que para mí el concepto de medio ambiente engloba respeto, concienciación, es que también Sí. deberíamos trabajar en conjunto porque es verdad que ahora con todo esto de los temporales que hemos estado teniendo, yo por Ujú, ejemplo veraneaba mucho en Matalascaña con mi familia. ujú. Y claro, es verdad que no eran, yo pienso que en aquella época no eran conscientes de poner viviendas muy cerca o próxima a la playa, chiringuitos, todo. Sí, Entonces, sí, sí. claro, ahora lo que es el mar está recuperando su sitio, por así por entenderlo, y se está Ujú. cargando todo, o sea, el paseo marítimo. Tú ves las imágenes y son desoladoras, es que Sí, lo sí, ves sí, sí. No, está claro. y está la playa fatal, está muy mal. Hay un concepto que se estudia cuando se hacen estudios de impacto ambiental o estudios de planes de agua, etcétera, o sobre todo para el tema de ordenación del territorio, que son los tiempos de retorno, que se llama. Que básicamente es que si hay un evento climático, como máximo, cada 500 años vuelve. O sea, si tú ves que esto es una zona inundable, aunque parezca que pasan los años y ahí no se inunda, en algún momento va a volver con ese tiempo de retorno que se llama. Así que intentar pues respetar esos espacios que son de la naturaleza, ¿no? La Bien, verdad que eso que me preocupa bastante porque, claro, construir un hotel cerca de un parque nacional como por ejemplo Doñana,
La verdad que yo pienso que muy ecológico no creo que sea. No, hombre, ya, eso yo creo que está, los parques Sí, nacionales, evidentemente sí, se mira mucho sí, eso, ¿no? Yo sí, no creo que se pueda sí, construir un hotel, pero a lo mejor en un parque natural, bueno, sí, puede ser. sí. Veremos más adelante también ese concepto de parques naturales, o sea, de Ajá, figuras de protección, ¿vale? Veremos más adelante vale. también que está muy, Ajá, muy relacionado con el ecoturismo, evidentemente. sí. Bueno, eh, ay, perdón que va esto un poco lento. Bien, aquí están las cuatro dimensiones de la sostenibilidad. ¿Conocíais las cuatro dimensiones de la sostenibilidad o pensabais que solo había tres? Pues yo la verdad que no, que nunca la he visto, ni, bueno, o sea, sí que tenía un concepto de sostenibilidad, pero como tal los cuatro elementos no he llegado nunca a conocerlos. Vale, Yo Daniel, No, tampoco lo yo había visto tampoco. nunca. vale, Ni yo. No, yo tampoco. y los tres elementos de la sostenibilidad, Bueno, el tampoco. que sí que me llama, el que sí que más me ha sonado y sobre todo el que está ahora muy vigente, sostenible. Esa palabra la verdad que es bastante... Y bueno, Sí, y medio ambiente también. Para mí sí, es sí, la que más sí. me suena. Totalmente, pues básicamente siempre ha habido tres dimensiones o tres patas que formaban la sostenibilidad. Lo que pasa es que últimamente se está incorporando una cuarta, ¿vale? Esta cuarta dimensión sería la gobernanza, ¿vale? Básicamente, para que algo sea sostenible, tiene que tener, evidentemente, el círculo o la dimensión del medio ambiente. O sea, si no se respeta el medio ambiente, no es sostenible, evidentemente. Estamos hablando de una actividad del ser humano, ¿no? Tiene que respetar el medio ambiente, tiene que generar una economía, unos beneficios económicos, porque si no, si no hay beneficio económico, pues no estamos hablando de nada, ¿no? Está claro que no, no debemos ser en ese sentido, digamos, hipócritas, ¿no? O sea, la sociedad se mueve básicamente con el concepto de economía, ¿no? Del dinero, ¿no? Pero entonces, una actividad debe generar economía, pero al mismo tiempo debe beneficiar a la sociedad. De manera que, por ejemplo, si hay una actividad en la que participa parte de la población, en la que incluso esté, yo qué sé, se me ocurre el caso más extremo, que esté explotada o que no tenga unas buenas condiciones ambientales a su alrededor y esa sociedad como tal no se ve beneficiada, sino que por contra se ve perjudicada, tampoco sirve. O sea, la sostenibilidad tiene que incorporar una economía saneada, que la sociedad esté feliz y que el medio ambiente se mantenga saludable. Evidentemente, conseguir estos tres elementos no siempre es fácil. A veces va a haber más economía y más contaminación. A veces a lo mejor va a haber mucha contaminación, pero hay poca prosperidad económica porque se conserva mucho el medio ambiente y no se permite que se generen actividades económicas que genere dinero. Y a veces por sociedad va a estar mejor o peor, ¿no? Según las características de la actividad en cuestión que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, el equilibrio entre esos tres círculos daría la sostenibilidad. Y últimamente, en los últimos años, se está incorporando la cuarta pata o cuarta dimensión, que es la gobernanza, que es la gobernanza tanto cuando hablamos a nivel de empresarial, en las grandes, digamos, empresas, sobre todo, o medianas, grandes empresas que tienen un departamento directivo y tal, en el que se ve una clara gobernanza, tanto si un directivo o una directiva de una empresa está concienciado porque su empresa sea medioambientalmente responsable, esa gobernanza va a favorecer esa sostenibilidad. Pues lo mismo ocurre también a nivel de gobierno, a nivel de Europa, a nivel mundial. Si las grandes instituciones, Europa, España, el gobierno de España, lo que sea, abogan o luchan porque haya en los diferentes ámbitos del día a día una sostenibilidad real, favoreciendo que haya esa sostenibilidad, por ejemplo, con incentivos económicos a nivel fiscal. Si una empresa digamos, es más sostenible, pues se le reducen los impuestos, lo que sea, o se le compensa por otro lado. Si la gobernanza interviene, se puede fomentar evidentemente la sostenibilidad, ¿no? Entonces, estos son los cuatro elementos de la sostenibilidad como tal. ¿Ok? Eh, vale. A ver un segundito. A ver, disculparme que estoy poniendo aquí una cosa para dar mejor la sesión. Ahí. Entonces, bien, ¿por qué es tan importante aplicar esta sostenibilidad? Pues porque venimos o estamos, digamos, ante un crecimiento demográfico desmesurado. No sé si conocéis, no lo he puesto aquí en la gráfica, pero bueno, os lo explico sobre la marcha.
el concepto de crecimiento exponencial o crecimiento en S. O sea, serían crecimiento en J o crecimiento en S. El crecimiento en J o crecimiento exponencial es, esto fue un experimento que se hizo en su momento, donde había una isla donde se introdujo un montón de renos, no sé si fue para cacería o no sé qué, ¿no? ¿Qué pasa? Estos renos empezaron a proliferar porque había mucha hierba para pastar y estos renos empezaron a proliferar, proliferar, proliferar y empezaron a crecer en forma de J. Para arriba, para arriba, para arriba. ¿Qué pasa? Vino una helada muy fuerte y, no sé, y la hierba desapareció. Entonces todos estos renos había una sobrepoblación de renos tan grande que llegó hasta el límite, desapareció la comida, el alimento y cayó en picado. Es un crecimiento en J, que es poco equilibrado, porque si viene una hecatombe, caes en picado. Sin embargo, por otro lado, se hizo otro experimento en una placa de Petri. La placa de Petri es de las placas donde se hacen los experimentos estos de bacteriológicos y tal, ¿no? Con el producto agar-agar, que es un producto de alimento bacteriológico, digamos. A ver. Vale, disculpa. Eh, en una placa de Petri se empezó a ver cómo las bacterias empezaron a crecer. Conforme desaparecía el alimento, porque había muchas bacterias que se estaban comiendo este alimento, empezó a dejar de crecer las bacterias. De manera que empezó a crecer muy fuerte y después se estabilizó en una gráfica, ¿no? De crecimiento-tiempo, ¿no? Y se estabilizó. Por eso se dice que es una gráfica en forma de S. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano que crece en forma de J como los renos y vamos hacia la perdición, o nos estamos estabilizando y estamos creciendo como las bacterias. Es decir, estamos cada vez somos más, pero como los recursos de la Tierra son finitos, nos estamos estabilizando. ¿Qué pensáis? Porque también depende de cada país, ¿no? Sí, yo creo que depende de cada país, porque claro, por ejemplo, China, Estados Unidos, que tendrá un crecimiento desmesurado, Mm, claro, comparado con, por ejemplo, con nosotros con España, pues sí que es mm. verdad que Vamos, de hecho, España creo que ha tenido pérdida de población hace sí, poco. nosotros sí, bastante, creo yo. Y, y China, no sé si había escuchado el tema este de que han entrado, China ha entrado tiene un problema importante. Es decir, China empezó a crecer muy fuertemente, tuvo un crecimiento demográfico desmesurado, como pone aquí en la diapositiva, y Ajá. empezaron a poner políticas para que las familias dejaran de tener hijos. Nada más que podían tener un hijo, si no había, no sé si había multas o lo que sea, no sé. Total. O al contrario, había compensaciones económicas si no tenías más hijos, porque había un crecimiento desmesurado. ¿Qué pasa? Que la población ha empezado a envejecer y se han dado cuenta que a la larga, para el futuro a medio y largo plazo, hay más viejos que niños, por así decirlo. Entonces, por mucho que tú te pongas ahora a reproducirte, ya no puedes, digamos, no puedes compensar lo que ha sucedido. Ahora hay una inercia negativa. En el futuro va a haber menos gente, va a empezar a decrecer. Y eso en una economía como China es un problema. Sí, es que yo pienso que hay un problema grave, sobre todo en el tema de los jóvenes, yo me incluyo en mi caso, que nos cuesta mucho acceder al mundo laboral y si accedemos al mundo laboral no nos ofrecen contratos realmente buenos para Ujú. poder independizarnos, obtener un coche, Sí, sí, en fin, totalmente. pensar como vida de adulto, ¿no? También es verdad que Mm. el día de mañana pues también queremos tener esa vida que tuvieron Todo mis el padres. mundo quiere hacer su vida, ¿no? Todo el Sí, mundo quiere claro, tener sí, su casa, su coche, su familia, es normal. sí. Pues sí. Bueno, pues nada, este es el tema. Estamos creciendo de forma desmesurada. Aquí pone, esto lo tengo que actualizar porque pone 7.400 millones de habitantes en 2016. No sé ahora mismo cuánto creo que estamos en 8.000 millones, ¿no? ¿Alguien sabe el dato a Pues nivel la verdad que mundial? no sabría No decirte sabía, Dai exactamente. Pilar, Mariano, Andrea, No. Daniel. No, no. Bueno, el tema es, ¿estamos llevando a cabo procesos productivos eficientes? Claramente no, ¿no? Por lo tanto, estamos generando una huella ecológica importante. ¿Recordáis que vimos en la semana pasada el tema de la huella ecológica, ¿no? Que estaba asociado a esta sobrecarga o sobrecapacidad del Día Mundial de la Sobrecapacidad que vimos en su momento, ¿no? Os voy a poner un vídeo que me parece interesante, que es, bueno, lo voy abriendo y os lo muestro. Un ambiente es un sistema de seres vivos. Bien, os pongo un poco en antecedentes.
Aquí lo que vamos a ver ahora, os lo explico yo, es el planeta Tierra, el mapa mundi, en plano. Un momentito que estoy viendo aquí Juan Pablo. ¿Juan Pablo está teniendo problemas con la tecnología o qué? Bueno, Estoy por aquí en el campo y ando con una antena de Starlink satelital portátil y no me está funcionando muy bien. bueno, no te preocupes, todo fuera eso. Todas las veces que Vale. quieras, si te va, vuelves a entrar sin problema. Bueno, lo que decía, os pongo este vídeo que básicamente es, vaya a ver el mapa mundi y vaya a ver cómo van creciendo los puntitos, cada puntito amarillo que aparezca, si no recuerdo más, es 1 millón de personas, ¿vale? O 1000 personas, bueno, ahora lo diré aquí, ¿vale? Básicamente vamos a ir viendo cómo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, la población ha ido creciendo exponencialmente. Y vais a ver la gran, sobre todo, el crecimiento tan fuerte que hubo a partir de la revolución industrial. Porque la revolución industrial, con el carbón, las grandes fábricas que tenían ese combustible que era el carbón para fabricar, para generar, sobre todo con los automóviles, en Inglaterra, en París, Estados Unidos. Este siglo XIX de la revolución industrial generó un impacto muy fuerte a nivel medioambiental, pero también permitió que el ser humano pudiera crecer muy rápido, porque al haber mucho beneficio económico, mucha industria, etcétera, pues hubo un crecimiento muy rápido, ¿no? Bueno, os lo pongo y más vale una imagen que 1000 palabras. Ahora cualquier cosilla os voy explicando, ¿vale? La tierra es nuestro medio ambiente. La capacidad de nuestro medio ambiente para proveer espacio, alimentos y energía son limitados. Los seres humanos prosperan en menos del 17% de la superficie de la tierra, pero solo el 4% se dedica a la siembra de cultivos. Aunque dependemos de estos recursos limitados para nuestra supervivencia, seguimos aumentando nuestra población como si fueran inagotables, lo cual es el punto central de nuestros problemas ambientales. En este mapa mostraremos el crecimiento de la población desde el año 1S hasta el presente y proyectaremos nuestro crecimiento hacia el año 2050. Las concentraciones de población serán indicadas por puntos, cada uno de los cuales representará a 1 millón de personas. En las áreas en donde personas no vivan en concentraciones de 1 millón, los puntos se colocarán en el centro de un rango aproximado. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Fijaos que al principio, en el 75 antes de Cristo, vamos, esto es, si no me equivoco, es antes de Cristo, ¿eh? Earlier Christ, ¿no? Bueno, no sé, no me hagáis mucho caso. Asia era la zona más poblada del mundo, ¿ok? Vamos, un poco como ahora. Vamos, tampoco. Sí, es desde Jesucristo, ¿vale? Porque no va hacia adelante los años. Aquí empieza el Islam, Edad Media, los 800 años del Islam, hasta aproximadamente el 1500. En España me refiero, ¿eh? Lo del Islam.
Estamos en el siglo IX, no, siglo XI, perdón. Las cruzadas, siglo XII. Vais a ver como a partir de 1492 que se descubre América por Cristóbal Colón. Mirad con la peste lo que sucede, empiezan a desaparecer mucha gente. Sobre todo en España, Europa. Pero veas, ya empieza a llegar Cristóbal Colón a América y veis como América va a empezar digamos, a poblarse más de gente que venía de Europa, ¿no? Bueno, desaparecen. Más bien desaparecen primero. Y empieza en México a volver a crecer. La América colonial empieza a poner ya. Mira Europa cómo se pone. Conforme nos acercamos a la revolución industrial. Ya ha llegado. A América ha llegado el hombre desde Inglaterra. Bueno, básicamente esta imagen me parece la más interesante. Veis cómo crecemos exponencialmente, por lo tanto no sabemos hacia dónde vamos a llegar. Mirad cómo está ya estas zonas de África, toda Sudamérica, Norteamérica, pues evidentemente, Europa está a tope, India, China, todo, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? Venga, Mariano, Pues Andrea. porque es muy interesante que siempre la zona del Oriente siempre ha estado súper poblada. ¿Mm? Parece que han sido como más prósperos en todos los aspectos, ¿no? Han sido más Sí, porque, inteligentes o han tenido más recursos. porque por ejemplo, Europa ha habido veces que ha tenido más personas, que ha perdido, pero es que la zona de Asia ha sido siempre crecer, crecer, crecer y crecer. Sí, sí, totalmente, totalmente, así es. El Imperio Mongol Yo tuvo creo una... que... Ay, perdón que te corto. No, no, Andrea, dime, dime. Yo creo que un poco más la mentalidad de cultura que tiene cada país. Mm. También ten en cuenta que la época de la Edad Media en Europa, con el tema del feudalismo, los reyes, los pueblos sometidos, las pestes que vinieron, eso dejó muy mermado a Europa, creo yo. Yo creo que Oriente en ese sentido siempre ha sido una mentalidad, bueno, tampoco quiero decir más abierta porque tampoco ha sido así. O sea, en China, en Asia en general, también habrá habido reyes y habrá habido imperios y habrá habido sometimiento. O sea que tampoco me hagáis mucho caso en ese sentido. Pero bueno, es verdad que Europa ha tenido más altibajos, ¿no? Como bien apuntaba Mariano. Bueno, pues esto quería un poco mostrar en este vídeo, me parece interesante para tomar conciencia, ¿no? De la problemática que hay de crecimiento poblacional, ¿no? Evidentemente también hay un elemento importante que es que cuanto mayor evolución o avances tecnológicos o innovadores tenemos, también podemos crecer de forma más sostenible. No es lo mismo. Por lo mejor o el tema de la agricultura transgénica, por lo mejor tú plantas una variedad de trigo que da un rendimiento brutal y cada espiga de trigo viene con un montón de granos y entonces, no sé, se me ocurre algo, ¿eh? Y eso se hace gracias a la tecnología, gracias a la innovación de laboratorio, de hacer estudios, en fin. ¿Qué es mejor o peor? Pues habría que verlo, ¿no? Lo ideal es como, pues, como decía Pilar en Cabra, ¿no? Pues huerto y que cada uno pueda comer su propio alimento. Pero bueno, muchas veces, sobre todo las personas que viven en la ciudad, no es fácil, ¿no? Bueno, aquí tenemos también un enlace que nos deriva, asociado a la huella ecológica,
a la Global Footprint Network, que es una herramienta para calcular la huella ecológica, ¿vale? Os lo pongo aquí porque está asociado a esta huella ecológica, pero prefiero darlo otro día porque podemos hacer un estudio más profundo de lo que es la huella ecológica, ¿vale? Con esta calculadora. Podemos ver las diferentes huellas de los países, podemos calcular nuestra propia huella ecológica. Entonces, si queréis, lo vemos más adelante y porque también eso nos va a dar para más cosas y quiero avanzar un poquito más en este tema. Em, bien, un poco la huella ecológica, os pongo esta imagen que es muy, digamos, muy ilustrativa, ¿no? La huella ecológica, no sé, básicamente es la cantidad de tierra necesaria para compensar todo nuestro, digamos, nuestro crecimiento, nuestras necesidades de consumo diarias, desde agua a comida, incluso el CO2, porque el CO2 se mide con la huella de carbono, pero la huella ecológica también se mete en el CO2 porque mide la cantidad de territorio que necesitas para absorber el CO2 que tú generas, ¿no? Básicamente. Ahí evidentemente aparece la huella de carbono, no sé si la conocéis, me imagino que sí, ¿verdad? Que es esta huella asociada a las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, sobre todo por la quema de combustibles fósiles. No sé si sabéis que la huella de carbono tiene cuando se hace el estudio de la huella de carbono hay tres tipos de alcances. Tenemos el alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3. El alcance 1, cuando tú tienes una empresa, ¿no? O tú tienes una actividad y tú vas a estudiar la huella de carbono de tu actividad. El alcance 1 es todas aquellas actividades, o sea, todas aquellas emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, básicamente, de dióxido de carbono, asociadas a la quema de combustible in situ en tu empresa. Por ejemplo, tú tienes un generador eléctrico que funciona con diésel, con gasoil, tú echas el diésel, arranca el generador y quema ese diésel para producir electricidad, ¿no? Pues eso es alcance 1, ¿vale? Ese es alcance 1. Esas son las emisiones que tú generas en tu propia empresa. Después tenemos el alcance 2, que son las emisiones que se generan por parte de la compañía eléctrica para suministrarte a ti electricidad. Por lo tanto, si tú dejas de depender de la compañía eléctrica y te pones unas placas solares y que están aisladas a la red, o incluso conectadas a la red y el excedente lo envías a la red, eh, se puede decir que tu alcance 2 pasa a ser cero, porque ya no estás consumiendo, digamos, combustibles fósiles para producir electricidad, que es lo que sucede en las centrales de ciclo combinado, etcétera. Y el alcance 3 son aquellas emisiones de CO2 de tu empresa asociadas a otros elementos, por ejemplo, tus proveedores, los viajes que hacen tus empleados para llegar a la empresa, etcétera, ¿vale? Estos son los tres tipos de alcances que se estudian dentro de la huella de carbono. Y después también otro elemento interesante, bueno, os leo un poquito cosas que se pueden hacer para disminuir la huella de carbono. Usar el microondas en vez del horno puede suponer un ahorro entre el 60 y 70%. Elegir un coche híbrido, regular la calefacción, por ejemplo, pues 21 grados en invierno y 25 por ahí en verano, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, en invierno tienes que ponerlo más bajito y en verano más alto, aunque parezca una paradoja, pero es así, porque para que no tengan que estar enfriando o calentando tanto, respectivamente. Regular la calefacción, controlar la temperatura del agua, buscar electrodomésticos más eficientes, poner luces LED en tu negocio, en tu casa. Confort del hogar, aquí pone 25 grados. Ten en cuenta que el descenso de 1 grado en el aire acondicionado de tu hogar supone un 8% más de consumo, ¿vale? Apagar todos los electrodomésticos e ir en bici o a pie en la ciudad, ¿ok? Después la huella de agua, bueno, la huella hídrica en este caso. No es lo mismo huella de agua que huella hídrica, hay ciertas diferencias. Pero vamos, no es el tema de entrar hoy en esto. Huella hídrica es la cantidad de agua necesaria para fabricar un determinado bien, un determinado producto. Entonces, os leo algunos datos porque me parece bastante llamativo e interesante. 70 litros de agua para producir una manzana,
¿vale? Aquí se mete todo, aquí se mete la cantidad de riego que necesita la agricultura que produce las manzanas, el agua para lavar la manzana en la industria o para lo que sea, en fin, todo el proceso, ¿no? 50 litros de agua para producir una naranja. 90 litros de agua para una taza de 750 mililitros de té. Fijaos, ¿eh? 450 litros de agua para producir 500 gramos de maíz. 200 litros de agua para un solo huevo. 650 litros de agua para producir 500 gramos de pan. Y ya os digo, aquí está incorporado todo el agua que utiliza pues, el trigo o lo que sea, ¿no? E incluso el agua que lleva el pan cuando se está produciendo. 150 litros de agua para una botella de 500 mililitros de cerveza. Fijaos, 150 litros de agua para medio litro de cerveza, ¿eh? Es decir, 300 litros para un litro. Cuando estamos bebiendo nuestro litro de cerveza tranquilamente en nuestra casa, ¿no? Podemos pensar que se han gastado 300 litros de agua para producir. ¿Por qué? Pues todo, ahí se incorpora o se computa todo. El grano, la cebada, el lúpulo, el riego del mismo, todo. Fijaos qué burrada. 4.500 litros de agua, ¿vale? Estos son 4,5 metros cúbicos. 4.500 litros de agua para un bistec de 300 gramos. Y si eres como yo, que te comes un bistec de 600 gramos, 9.000 litros. ¿Qué pensáis? Una burrada, ¿verdad? La verdad que O, nunca, o sea, me he llegado a plantear toda la cantidad de agua que se sí, puede sí, producir esto es por... a nivel industrial, ¿no? Wow, sí, sí. 185 litros de agua para una bolsa ¿de qué pone aquí? De frituras. 1.170 litros de agua para un filete de 300 gramos de pollo. 1.440 litros de agua para un filete de 200 gramos de cerdo. Y bueno, ya por acabar, 2.500 litros de agua para producir medio kilo de queso. ¿Ok? Para que Wow. tengáis una idea. Y todo esto bajo el paraguas o el concepto de economía lineal, que es la economía conocida como la economía de las 5 I. Ineficiente, infeliz, injusta, inestable, insostenible. Todo lo contrario a la sostenibilidad que hemos visto antes. Este esquema de economía lineal es importante que lo tengamos en cuenta porque también lo veremos cuando hablemos de la economía circular, partiremos de esta base, de lo que es la economía lineal y que esto es lo que no se debe hacer. Es decir, vamos a la naturaleza, a la mina, a un bosque, a agricultura, lo que sea, obtenemos unos recursos productivos, ¿vale? Llevamos a cabo unos procesos productivos en la fábrica y obtenemos unos beneficios, que son los resultados deseados, y unos resultados no deseados, que son emisiones atmosféricas, residuos sólidos y líquidos, etcétera, ¿no? Esto, evidentemente, hay que revertirlo, como decía al principio, a través de una externalidad positiva y intentar que estos residuos se transformen en recursos dentro de una economía circular efectiva. Aunque el tema de la economía circular lo veremos más adelante. Bien, también por dar una pincelada la, con respecto a las huellas de carbono. O sea, perdón, al cambio climático. Casi nadie duda de que el ser humano esté provocando un cambio climático y la extinción de especies diarias. Pero estos hechos no son inherentes exclusivamente al Homo sapiens, ya que en la Tierra han ido sucediendo cambios drásticos desde siempre. De hecho, un volcán, cuando entra en erupción, emite mucho más CO2 que, yo qué sé, que una ciudad grande. El problema del CO2 que emiten las ciudades es que está muy distribuido por todo el planeta, mientras que el volcán está en un punto muy concreto, ¿no? Entonces, estos cambios climáticos, que no me quiero desviar, estos cambios climáticos han sucedido en la Tierra desde siempre. Esta imagen que os pongo es un libro de Miguel Delibes, Miguel Delibes Jr., ¿vale? Que es el hijo de Miguel Delibes, el escritor. El libro está muy bien, que habla de la Tierra herida, que te habla un poco de todas estas consecuencias del cambio climático y de la contaminación. Y como digo, el cambio climático no es algo inherente al ser humano. O sea, el cambio climático ha pasado siempre a lo largo de la historia, de forma natural. El problema es la velocidad de los procesos de cambio que anula la resiliencia del planeta Tierra, que es lo que os comentaba antes. Lo mismo que estamos sacando el petróleo en forma de CO2 muy rápido, estamos haciendo que también, por ende, se cambie mucho
cambie mucho el clima de forma muy rápida. Entonces la Tierra no se entera, la Tierra dice, ¿esto qué es? O sea, no puedo adaptarme, ni mi ecosistema, ni mi fauna, ni mi flora, no la puedo adaptar a este cambio climático tan fuerte porque no lo puedo amortiguar. Mi edad geológica necesita mucho más tiempo alargado en el tiempo. Entonces, el problema es no que haya un cambio climático como tal, que siempre lo ha habido, sino lo rápido que se está generando, ¿no? Mm. Aquí os pongo un enlace de visores de escenarios climáticos, que también lo veremos más adelante. Haremos también una sesión de cambio climático, ¿vale? Haremos sesión de huella ecológica, sesión de cambio climático, sesión de economía circular. En fin, todo esto lo podemos extender mucho más. Ok, y aquí un poco por terminar os pongo algunas imágenes. Os pongo que esta es la historia de 4 personajes llamados todo el mundo, alguien, cualquiera y nadie, ¿vale? Había que hacer un trabajo importante y se pidió a todo el mundo que lo hiciese. Todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enfadó a cuenta de eso porque era un trabajo de todo el mundo. Todo el mundo pensó que cualquiera podía hacerlo, pero nadie se dio cuenta de que todo el mundo no lo haría. Finalmente, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. ¿Ok? Un juego de palabras ahí me parece interesante para que tomemos conciencia en ese sentido. Algunas imágenes de, bueno, pues la naturaleza te da cambio fruta por basura, el árbol te da manzana y tú lo talas, cuando te quedes sin árboles que vas a talar, un poco imágenes que conciencien, ¿no? Aquí os pongo un poco imágenes que infoxican. Infoxican es una palabra que es intoxicación de información. Lo que nos pasa muchas veces que nos están, digamos, avasallando con tanta información de contaminación, cambio climático, los plásticos, la naturaleza, etcétera, que ya llega un momento que uno pone el piloto automático porque dice, mira, yo tengo que vivir, yo no puedo estar todo el día pensando. Entonces, a veces es contraproducente tanta información. Por lo tanto, tenemos que hacer pequeños gestos que estén en nuestra mano y con los que podamos, digamos, colaborar, ¿no? Como por ejemplo lo que hacen en Nairobi, que venden estas sandalias fabricadas artesanalmente con neumáticos reutilizados, por ejemplo, ¿no? O, bueno, evitando cosas como esta. Esto es una imagen que os voy a poner, que es un poco impactante, pero creo que nos puede hacer reflexionar. ¿Quién es la civilización? ¿Quién es el civilizado realmente? O sea, se habla de civilización como aquellos que viven la civilización moderna, ¿no? Bueno, esto es muy despectivo, ¿no? Esto no, yo no lo digo, evidentemente, pero muchas veces uno escucha que no, las personas que viven en el bosque son incivilizados. Bueno, civilizados según tu punto de vista, porque la cantidad de contaminación que tú generas, creo que el incivilizado eres tú, ¿no? Esta gente por lo menos respeta la naturaleza, ¿no? Y podemos llevar a cabo diferentes gestos en nuestro día a día, como decía, ¿no? Esto es un libro que se llama Residuo Cero en Casa, que fue escrito por Bea Johnson, y Bea Johnson nos muestra aquí este frasco, que es la cantidad de residuos que genera en un año. No exagero, ¿eh? ¿Cómo consigue esto? Pues, por ejemplo, cuando se le queda vieja unas telas de sábanas las sábanas de la cama, se quedan viejas las telas o las sábanas y en vez de tirarlas o lo que sea, pues las cose y hace unas paneras para meter pan y utiliza esas sábanas para meter el pan. Va al mercado y mete el pan ahí. El pollo, las lentejas, las legumbres las compra a granel. Va al mercado con este bote y dice, mete aquí el pollo o mete aquí las lentejas. O si necesita jabón, lo fabrica en su casa, a mano. Si necesita un cepillo de dientes, no sé si lo utiliza de bambú o lo fabrica también en casa. Tiene la ropa minimalista y que con 2 o 3 conjuntos se le puede hacer un montón de combinaciones. En fin, es un tipo de vida en el que lleva el minimalismo al extremo, pero no genera nada de residuos. O sea, es muy interesante ver algún vídeo de ella, ¿vale? Si queréis, Es podéis ver lo verdad, que... Perdona, Domingo, es verdad, Domingo, que estamos creando una sociedad consumista, ¿verdad? Que eso Ujú. nos está perjudicando a la hora de poder concienciarnos con el medio ambiente, porque es como que nos generan las redes sociales como una necesidad que es incluso falsa, que nos hace como que tenemos que comprar esto para satisfacer esta necesidad que en realidad es falsa, pero lo que pasa es que las Mm. empresas, claro, intentan meternos esa idea para que compremos y consumamos y que ellos Sí, pues, puedan ganar beneficios. totalmente. Vamos, de hecho, muchas veces, mm,
hay un concepto en marketing, en el comercio, que dice, no, no sé cómo era exactamente, pero no sabía que lo necesitaba hasta que yo te lo ofrecí, ¿no? O sea, que Ujú, tú no necesitas algo hasta que te hacen adicto a eso, ¿no? De exacto. hecho, escuché hace tiempo que Amazon sabe lo que vas a pedir antes que tú lo sepas. Sí, y bueno, y si ya te meten en redes, te ponen lo que estás Claro, pensando y los claro, productos para porque que pinches, para que compres. muchas veces las propias tendencias de moda y de consumo generan las tendencias de compra, valga la redundancia. Sí, Por sí. ejemplo, lo que digo de Amazon. Si, por ejemplo, no sé si aquí, donde yo vivo exactamente, que es por la zona de Jerez, no sé exactamente si por aquí hay algo de Amazon o no. Pero vamos, pongamos que hay algo, un almacén de Amazon en Sevilla, por deciros algo, ¿no? Eh, pues, pero bueno, creo que hay uno por el puerto, por Puerto Real. Bueno, imaginaos que hay aquí uno cerca en el puerto. Si ya hay una tendencia de compra en Amazon Madrid o en Amazon Barcelona, ya saben que en sitios como Jerez, el puerto, o zonas que no son grandes capitales, esa tendencia de compra va a llegar dentro de una semana. Entonces ya están mandando los productos al centro logístico de Amazon del puerto, para que, porque saben que tú lo vas a pedir. Cuando tú lo pides, pues te llega en un día. Claro, pues ya sabían que lo ibas a pedir, ¿no? O sea, una locura. Eh, y bien, alguna imagen así más de reflexión. Si los árboles dieran wifi, todo el mundo plantaría árboles, pero lástima que solamente produzcan oxígeno que respiramos y regulen el clima del planeta. Por otro lado, otra imagen graciosa. Es mi nuevo invento, absorbe el dióxido de carbono, produce oxígeno, previene la erosión, retiene agua, alberga aves e insectos, proporciona sombra y funciona con energía solar. Y, y dice la otra, pues eso es un árbol, ¿no? O sea que... Y bueno, en esta línea en la que tenemos que ir, ¿no? Bueno, chicos, a ver, tengo aquí, a ver, disculpa que estoy viendo aquí una cosa. Ah, vale, disculpa. Nada, si queréis lo dejamos aquí y la semana que viene seguimos, ¿vale? Vale, genial, Domingo. Como, Vale, Domingo, como, gracias. vale, gracias, Juan Muchas Pablo. gracias por todo, Domingo. Gracias a vosotros, muchas Gracias, gracias a chicos. vosotros. Sí. Em, Domingo, no sé si todo el mundo tuvo la oportunidad de conectarse a la charla de ayer, que estuvo muy interesante, la de marketing. Yo tengo acceso a ella, pues porque yo estoy en el otro curso también, pero ujú. si de pronto para quien no pudo estar, se puede dejar el link también en el foro de este grupo. Sería muy Sí, interesante poderla ver. vale, mira, yo creo, si no me equivoco, que está en la propia plataforma, en el apartado de seminarios, Sí, sí Ah, vale, aparece perfecto. porque lo he Vale, hecho yo esta mañana. ¿vale? Entonces, si tenéis dudas, me podéis escribir por WhatsApp o lo que sea, ¿vale? ¿Vale, Estupendo, chicos? vale, muchas gracias. gracias. Vale, Hasta Gracias, luego. adiós. Domingo. Bueno, pues muchas gracias por asistir y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Ya Gracias. vamos a, siempre tendremos esta tendencia a esta hora, ¿vale? A no ser que surja Gracias. algo, pero siempre lo daremos las bien a las 9. La verdad que me está encantando, Domingo, porque está súper guay, porque estamos aprendiendo todo de todo y aportamos ideas y la verdad que está muy guay, se hace más o menos. Se me pasa el tiempo volando. Pues muchas gracias, Pilar, se agradece que me digas eso. Nada. Muchísimas gracias. Bueno, Pues hablamos. nada. Bueno, pues nada, buen fin de semana, gracias. Igualmente, chicos, Ah, gracias, Pilar, hasta luego. gracias, Hasta luego. adiós, hasta luego.